escuchen este número porque después hablaremos con Luis, con Paula, quién es él. Le pregunto después a cada uno si se acuerdan claramente quién es Matías Garfunkel, su relación con la Banucci. Pero lo cierto es que esta historia que lo tiene condenado a Matías Garfunkel arranca porque él le debía 5 millones de dólares, esa es la cifra que dice la querella, a su abogado civilista, le debía 5 palos verdes, no se los pagaba, y entonces la justicia lo que hace es embargarlo, le embarga 3 obras de arte que él tenía y las pone como depositario judicial. Significa, te las embargo, no las podés vender ni tocar porque tenés que primero saldar esa deuda con tu abogado. ¿Qué hizo Matías Garfunkel? Según este fallo que tengo en mi poder, son 19 fojas, todo lo contrario. No obedeció la manda judicial, agarró las obras de arte y las vendió, las sacó del país y las vendió. Lo que le motiva ahora, lo que le termina implicando una condena de 2 años de prisión en suspenso. Pero atentos con el último momento. Después me van a ayudar con un francés un poco rebuscado y un inglés un poco rebuscado que tengo a leer los nombres de las obras de arte que están en pugna. En este momento atentos porque si bien está condenado, pero no preso, piden el decomiso total de sus bienes, los de Matías Garfunkel. Entienden los que consiguieron la condena, la parte acusatoria que se quedó corto el tribunal y que había que haber ordenado el decomiso de todos sus bienes porque en ningún momento están recuperando el dinero. Entonces dicen, che, 5 millones de dólares debía, vendió las obras de arte que no podía, ahora es momento de que le decomisen los bienes. ¿Quién es? Para la gente que no sabe, Matías Garfunkel, relación con Banucci, nos metemos especialmente en el expediente. Ya tenemos nota con uno de los querellantes, pero es importante poner contexto de quién es este personaje, que yo, si me preguntás qué me acuerdo de él, me acuerdo de la polémica de cazando animales en el safari. Bueno, pero hay una previa, que es el heredero, no de una fortuna, de 2 fortunas de los Madanes Quintanilla. Hablamos de empresa de electrodomésticos y hablamos de aluminio en el país, que es casi, por no decir, es un monopolio. De esa herencia que se calculó en un momento de arriba de 5.000 millones de dólares. Luego aparece este personaje mediático que se involucra con un grupo de medios que es el Grupo 23. Luego terminó todo mal, esa sociedad, con empleados no reconocidos, con empleados golpeados por un grupo parapolicial en la extinta Radio América, ahí es donde él se va del país. Él en realidad mediáticamente lo empezamos a conocer porque tenía relaciones con Luciana Salazar. Como todo empresario que con Salazar estuvo también. Exactamente, como todo empresario que quiere levantar el perfil, empieza a salir con mujeres mediáticas, muy mediáticas. Estamos hablando de una Luciana Salazar hace unos 15, 20 años fácil. Antes de Redrado. Exactamente, que recuerdo, la Luciana muy joven, que recuerdo que Luciana, una de las cosas excéntricas que contó, porque es un empresario muy excéntrico que hace cosas que siempre llamaron la atención mediáticamente, era que le había mandado a congelar todo un lago para que ella patine. El lago Di Como. El lago Di Como, imagínate lo que es el lago Di Como en Después Italia. nos enteramos que hay un servicio privado que te congelan una 5 metros por 10 metros. Pero no está mal igual, ¿no? No está mal. ¿Sabe lo que debe costar eso? Bueno, él la plata la tenía, decimos la tenía porque como dice Mauro, hace mucho tiempo que él viene con muchos problemas económicos. Después de Luciana, mediáticamente él pasa a Victoria Banucci, una Victoria que venía separada de Logro Fabián y que encuentra en este hombre como su oasis, una Victoria que deja los medios para estar con él y que cuando sucede todo este problema mediático que relataba Luis, ellos a modo de exilio del país se van. Además, con todo el hate mediático, porque se conocían estas imágenes de él y ella matando animales. Hubo también un romance con Zulema Menem, con Zulemita Menem, me parece. Puede ser, ligado muy atraído por las mujeres del poder, la farándula. Miren, vamos a ver las imágenes de aquel safari porque fueron espeluznantes, porque tenían que ver con la opulencia, el poder, la impunidad, la corrupción. Había dejado en banda un montón de laburantes de la industria de los medios de comunicación. Esto fue un espanto. Un espanto. En aquel momento fue un espanto. Pero ahora nos concentra la historia que estamos desarrollando, que es la imputación y la condena por haber sustraído, en definitiva, o por haber vulnerado su carácter de depositario judicial y haber terminado sacando del país y vendiendo 3 obras que no podía hacer, lo que después vamos a enumerar. Tenemos las obras de arte que terminó vendiendo. Pero está en línea Roberto Ralín, que es el abogado que motivó esta denuncia, que fue al frente, que encaró la situación, que dijo esto no puede terminar como una anécdota, tiene que estar condenado, pero ahora está pidiendo el decomiso de los bienes. Y tiene razón, no puede quedar solo una sentencia condenatoria. Lo saludamos, doctor, buen día.
Buen día, Mauro, buen día a todos. Es un gusto estar con ustedes. Bien, doctor, ¿nos puede contar exactamente qué está reclamando en esta apelación que está preparando y qué significa el decomiso de los bienes que usted pide respecto de Garfunkel? Perfecto. Nosotros lo que reclamamos es precisamente eso, que la sentencia le faltó la aplicación del artículo 23 del Código Penal, que dice que en estos casos de tipo patrimonial se tiene que proceder al decomiso de los bienes. ¿Qué es el decomiso de los bienes? Es recuperar el bien que fue objeto del delito. Esto es, para dar un ejemplo, como que un ladrón de un banco robe $1 millón y se lo condene, pero no se lo obligue a restituir el $1 millón. Claro. Entonces lo que nosotros decimos es, o se tienen que secuestrar y devolver los cuadros, o el dinero que pagaron por las obras de arte. Claro. La tarasca, como decís vos coloquialmente. Lo mismo que para los casos de corrupción política, donde uno dice, bueno, están condenados, pero no devolvieron la plata. A ver, quiero volver hacia atrás porque estamos impactados con la cifra. ¿Él le debía $5 millones a su abogado civilista? Mirá, con los intereses, Mauro, es más o menos esa suma. Esto fue una regulación que se dio de aproximadamente de $3 millones. Acá estamos hablando de varios trabajos que se efectuaron, pero el más importante, el doctor Berra, que es a quien yo represento, sí, fue el abogado de Garfunkel en su primer divorcio, en el cual hubo un reparto cuantioso de dinero y se le regularon honorarios por ese divorcio. Y también lo representó en otra serie de operaciones, como por ejemplo... O sea, la deuda con los abogados, para graficar, Ralín, porque la gente que no entiende derecho se le hace más difícil. Él contrató abogados en ese primer divorcio. ¿Con qué pareja estaba? ¿Recuerda usted? ¿Era alguna famosa o no? No, era la esposa anterior a Victoria Banucci. Bien. No era una persona famosa. Karstein, creo que es. Puede ser. Sí. Entonces, exactamente. Lo que hace ahí es no pagarle a sus abogados los honorarios que corresponden. Y ahí empieza a acrecentar la deuda. Hasta ahí empieza a sumar una deuda que se va acumulando y que fueron regulados sin intereses en $3 millones. Con intereses puede escalar a 5. ¿A cuántos abogados civilistas dejó plantado en términos de no pagar honorarios? ¿A uno solo o a varios? Yo tengo conocimiento del doctor Berra, Adolfo Berra, que es a quien yo represento. Esto pasó por varias instancias, es decir, primero se le reclamó, primero se procedió a regular judicialmente, es decir, un juez dijo, esto es lo justo, esto es lo que te corresponde al abogado, y se lo notificó a Garfunkel, quien no se hizo cargo de los honorarios. Después se lo intimó a que pague, tampoco, se le ejecutaron los honorarios, y como no pagó, se embargó lo que se podía embargar en ese momento, porque no sé si ustedes recuerdan que él después se fue del país y nunca más volvió. Y acá lo que se embargó entonces es una escultura, voy a pedir disculpas por mi francés pésimo y mi inglés pésimo y mi castellano peor aún, ¿no? Pero acá dice que se embargó una escultura que era Deuxta Pierce Face a Face, perteneciente al orfebre Rembrandt Bugatti, Coma de Emile Jacques Ruhlmann, y un cuadro de Painted Brage del señor William Rosette Flynn. Parece de Capusotto mi inglés, pero hago el esfuerzo por mejorarlo. De paso, si alguien me quiere enseñar inglés, tengo ganas. Tengo ganas. Que eran grosos. Pero todo eso se lo embargaron. Y eso significa que él no lo puede tocar. Queda como depositario judicial. Queda bajo su manda, bajo sanción de que si lo toca, lo mueve, lo vende, pasa esto que pasó ahora. ¿Sería así? ¿Qué es lo que hizo él? Totalmente. Eso se lo embargaron. Quedó anotado como un embargo, pero como son obras muy sensibles y su mantenimiento no es fácil, se lo dejó bajo su tenencia. Es decir, él era como el cuidador de esas obras, pero ya estaban bajo cargo y bajo vigilancia del juzgado. Claro, era un reaseguro de pago, digamos, eso. Totalmente. Pero no en un galpón, Garfunkel, en su casa. Claro, porque es así, obvio. No tuvo mejor idea que sacarlos del país y venderlos. Ahora, perdón, ¿es fácil sacarlos del país? Claro. Porque estas obras valen muchísimo dinero, tienen todo una documentación que las avala, certificación obviamente de originalidad, un montón de cuestiones. Él como dueño, más allá de que esto estaba bajo la justicia, ¿los podía sacar libremente o las tiene que haber sacado de contrabando? Buena pregunta. Es muy buena tu pregunta. Buena pregunta, Paula. No es fácil sacarlo del país, incluso esto motivó
que se le inició una causa por contrabando y esa causa, él extinguió la acción penal acogiéndose a una moratoria en su momento, pero eso hizo que se le ejecute una causa por contrabando. También. Doctor, recuerdo en aquel momento, además de estas piezas que menciona Mauro Zeta, había otras piezas, por ejemplo, lo que temía Garfunkel era ser embargado por la cantidad de juicios en contra que tenía. Y se llevó, dicen que por la frontera con Brasil, una cómoda que era un mueble escriturable, o sea, un mueble de diseño histórico, además de los famosos huevos de Garfunkel, ¿no? ¿Cómo? Los huevos Fabergé, que son dos piezas únicas de los zares de Rusia. Recordemos, Alejandro III le regalaba a su esposa un huevo Fabergé de este joyero. Muy valioso. Y son piezas muy caras. ¿Eso se rastreó también? Porque no está indicado dentro de la causa. No, hay otros objetos de valor que se embargaron, que yo no puedo precisar cuál es, porque eso se dio en el marco de la acción civil, que incluso están para remate. Pero yo tengo entendido que lo más importante que se pudo embargar son estas 3 obras de arte, que entre las 3 superan el $1.000.000. Upa. Ahora, perdón, hablamos de $1.000.000 que para cualquiera de nosotros es una causa imposible en toda nuestra vida. Pero teniendo en cuenta algo que pasó el 15 de enero del 2014, donde Garfunkel sorprende a Victoria Banucci en su cumpleaños con una suerte de show donde entra Nacha Guevara cantando No llores por mi Argentina y le regala a Garfunkel el prendedor de Vita, que le costó en oferta medio palo porque el dueño anterior lo había pagado un palo verde. Digo, no es tanto dinero para imaginar un Garfunkel con un prendedor $500.000 y ahí le embargan $1.000.000. No es tanto dinero para él. Totalmente. Incluso esto creo que es un porcentaje de un 2, y pico % del reparto de los bienes de un divorcio. Es decir, es un mínimo porcentual sobre lo que podía tener este señor patrimonialmente. Sí, lo que pasa que no sé, doctor, cómo está él en relación a sus bienes, porque como todos sabemos, él está muy mal económicamente, no puede tocar sus bienes, tiene un tema con su tío que le habría robado, según dice él, parte de su fortuna que tenía en una caja fuerte en una casa. Él está viviendo como de prestado en un departamento allí en Estados Unidos. Ya no vive obviamente con su exmujer y con sus hijos. ¿Estaría protegido o ayudado obviamente por la religión? Pero eso más que lo de la religión, que ahora lo retomás, Pauli, pensaba, cuando él saca las obras, no, uno imagina un control migratorio, como decía Paula, aeropuerto. No hay una alerta que diga que esas obras que está transportando, que de por sí es difícil trasladar una obra, no sé si lo hace él fácticamente, si las mete en una encomienda. ¿Nadie mira o tenía tongo del gobierno de época? Esa es mi duda, porque no recuerdo en qué momento él hace ese traspaso de obras. Era un gobierno más bien afín a él, donde tuvo su crecimiento empresarial, los medios de comunicación. ¿Recuerda usted, doctor? Yo la verdad que eso no me consta, si la sacó con ayuda o no. Evidentemente, para cometer un delito necesitas cierta clandestinidad, que es lo que hizo Garfunkel, pero él en un momento tuvo como un gran desapego ante la ley, porque la última de estas obras que no aparece, que es si mal no recuerdo, el cuadro de Russell Flint, él lo pone en venta un año después. Russell Flint. Él lo pone en venta un año después de iniciada la causa. Es decir, él como que en su momento, yo creo que tenía un sentimiento de impunidad y decía, esto no va a pasar nada. ¿Y cuándo comienza la causa, doctor, para tener un marco temporario? 2012. La causa comienza a fines del año 2013. 2013. Espere que 2013. le va a preguntar Cata Bonadeo, porque la verdad que estamos sumando, le contamos a la gente por qué estamos con este tema, a la gente que se va sumando. Es muy fuerte lo que acaba de pasar, porque este doctor que está aquí, que es un experto del derecho, a quien conocemos, hemos entrevistado en otras causas, está representando a otro abogado que fue timado, estafado por Matías Garfunkel, que le debía por lo menos $3 millones sin las regulaciones, serían $5 millones con las regulaciones por honorarios impagos. Y en vez de cumplir con la ley que le decía, quédate con las obras de arte que te embargamos para que estés a derecho, las tenés como depositario judicial en tu casa, no las toques, Garfunkel se cagó en todo eso, para hablar en un castellano muy básico, las sacó de la Argentina y las vendió. Pero acá el abogado dice, ni un año dejó pasar de la resolución. Cata. Sí, doctor, recién Paula decía que él está en una muy mala situación económica y si vendió estas obras,
¿de dónde va a sacar el dinero? O sea, ¿qué más le pueden llegar a embargar a él, ¿no? Si no Claro, encuentran no va a pagar nunca. Claro. A él hoy se le puede embargar cualquier bien que se detecte que esté bajo su nombre, ya sea acá en Argentina o en el extranjero. Incluso él en el juzgado civil tiene una sanción, unas 30, que si mal no recuerdo es de 100.000 pesos por día, hasta que no devuelva las obras de arte, que evidentemente no las devolvió. Pero les quiero comentar ¿Y esa condena puede empeorar entonces? No, la condena no puede empeorar. Diríamos, lo civil sí se va a acumular los intereses, y puede hacerse una suma mayor. La condena esta de 2 años en suspenso, nosotros, uno de los motivos también del recurso, es que consideramos una condena muy baja, que le dieron el mínimo. Si bien, a ver, esto les quiero contar como anécdota, el año pasado Garfunkel intentó una suspensión de un juicio a prueba, es decir, no ir a juicio y reparar el daño, y ofreció como monto para reparar el daño, ¿cuánto? 35 millones de pesos, que en ese momento eran 35.000 dólares. Roberto, ofreció 30, pongamos en el grafo. Él ofreció una reparación al daño por 35.000 dólares cuando está debiendo 5 millones, un genio. O sea, debo 5 palos y te ofrezco 35.000 dólares de cara chica. No, digo, y agregó en la sentencia que sean de cara chica. Claro, el canuto es de cara chica. Y que valga manchados. Dale, es una joda. Fue algo, es más, se estableció que era un monto irrisorio, desproporcionado con la deuda, y se le rechazó. Pero en algún momento él creyó que iba a extinguir esa causa con ese monto, o sin demostrar que se había quedado sin dinero. Porque, a ver, estos son los dichos de Garfunkel. Hay que ver si él tiene o no tiene el dinero. Doctor, entre otros problemas judiciales de Garfunkel, hace algunos años él tenía una deuda muy importante, millonaria, que devino de una causa judicial por estafar a la AFIP, por evadir el impuesto a las ganancias. En ese expediente, que no recuerdo en qué quedó, ¿lo defendía Berra también? Se le cortó. No, Berra es un abogado civil que lo representó en asuntos civiles, y me parece que fue anterior a eso. Claro, porque era una causa millonaria en la cual él estaba saliendo airoso con alguien de la entonces AFIP, hoy Arca, con amigos en el prime del kirchnerismo, cuando él era uno de los empresarios que se enriqueció a costa del Estado, luego saltó y quedó procesado por una causa judicial por una evasión multimillonaria a la AFIP, para ver de quién estamos hablando. Sí, está bien el contexto. Me alineo con lo que decís y lo que dice Paula, y le pregunto al doctor. Se nos hace cuento a la mayoría de los mortales que un mega millonario, no un millonario que heredó 5 o 10 palitos, eso es pobreza para los millonarios del mundo y de Argentina. Para un mega millonario, tener que ocupar un chiringuito atrás de la casa de Victoria Banucci en Utah. Digo, ¿pudo haber sido una insolvencia fraudulenta o en realidad él quedó empobrecido? ¿Qué suponen ustedes? A ver, pudo haber sido, porque a todos nos cuesta creer que en menos de 10 años uno se gaste ese cuantioso patrimonio. La verdad que yo tengo mis dudas, no lo puedo demostrar ni para un lado ni para el otro, pero yo creo que es muy difícil de gastar esa suma de dinero que heredó Garfunkel. Claro. Sí, yo lo que ahora vamos a pedir a la producción, estamos buscando también en un contexto que Paula y Luis manejan mucho mejor, que tiene que ver con la polémica si hubo golpes o no a Banucci, toda esa historia del último año que tuvo videos, cámaras ocultas donde ella lo enganchaba a él muy agresivo. Quiero saber. Sí, ella detenida también. Sí, quiero me cuenten después en qué quedó. Sí. Pero Cata tiene pregunta y vamos pensando un poco para hablar de ese costado de Garfunkel-Banucci, la relación más tóxica. Bueno, Banucci detenida justamente, ¿no? Si esto sucedió durante toda la relación que tuvo con Victoria, ¿qué responsabilidad le cae a ella de alguna manera? Ah, puede ser, está bueno eso. Doctor, ¿tiene alguna responsabilidad ella? No, ella hoy no tiene ninguna responsabilidad, salvo que en un futuro se demuestre que se escondieron los bienes a través de ella. Claro. Pero hoy por hoy no tiene ninguna responsabilidad. Bueno, Victoria dice que vive y subsiste gracias a un emprendimiento gastronómico. Voy a dar el otro lado, que es lo que dijo en su momento Garfunkel en el programa La Tarde de Cristina Mazzocco. Y lo que dijo es que él estaba amenazado de muerte y que tenía miedo de volver al país. ¿Y qué tiene que ver con los cuadros? Porque en algún momento, no con los cuadros, en algún momento las sociedades son muy amplias e incorporan, según socios. socios. Sí, eran varios.
pero no son socios que ponen un dinerito y rescatan el dinerito, la rentabilidad, sino son socios con llegada a un poder permanente, y por eso el temor de Garfunkel de volver al país, por lo menos es lo que él dijo. Cuando se van por el escrache mediático del tema de, porque Banucci la pasó muy mal con este escrache mediático, hizo montones de notas pidiendo perdón a la gente, un poco que la perdonó y no la perdonó. Por las fotos de por la las fotos cacería. de cazando los animales, ella dijo que bueno, que entró en una con él, que él la llevó, que no se dio cuenta, porque después obviamente ella empieza a despegarse de Matías Garfunkel, a soltarle la mano, se volvió como medio su enemigo íntimo en algún punto. Pero lo seguía bancando en el fondo de la casa. Sí, lo seguía bancando en el fondo de la casa porque también tenía sus hijos y hay que ver todo el entramado económico que tienen ahí, que uno desconoce tal vez. Pero bueno, se van por ese hateo y también se van por todas las denuncias y demandas que Pero tenían. me pueden traer del archivo ahora, podemos. Sí. ¿Nos banca Ralina ahí un segundo o está muy apurado? Dígame la verdad. Sí, totalmente. Porque en la feria, salvo usted que está laburando, no labura mucha gente. Pero bueno, a ver, el contexto de los audios, la pelea, quién le pegó a quién, cómo fue en definitiva. ¿Fue show? ¿Fue verdad? ¿Hubo golpes? Tiene una pasó? previa. A ver. Aparece un tuit que a todos nos llamó la atención. Una noche, lo recuerdo perfectamente, de Garfunkel acusando a Victoria Banucci de mujer violenta con sus hijos. Garfunkel acusa a ella. Al día siguiente aparece un derrotero de imágenes subidas por Victoria. Paula recordará. Las que autograbó, ¿no? Las que grabó. Autograbó, pero dicen que fueron Audio. cortes o ediciones de escenas más largas, pero donde se lo ve violento A Matías contra O sea, Victoria. Claro. él decía, ella es violenta con los chicos, Claro. y ella pone un video donde dice el violento conmigo es él. Exacto. Claro. Está en ese video, busquémoslo, producción, me Eso interesa termina- volver a ese punto. Termina Es muy con una fuerte. restricción perimetral. Claro, exactamente, porque aparte lo que dicen en ¿Ella ese con perimetral? momento, sí, claro, él no se podía acercar, lo que dicen en el momento es que él estaría cursando algún tema psicológico, Psiquiátrico. complicado, que vendría como medio de familia, que habría cursado toda su vida, que él ya tenía como una especie de medicación sobre el tema. No quiero ser puntual, pues bueno, es algo muy íntimo, pero como que toda esta situación hizo que él se manejara, no por justificarlo, pero esto es lo que decían, él se manejara de esta manera y que Victoria, bueno, no sabía cómo Bueno. sola para proteger sus hijos podía hacer con esto. Él termina con una violación a esa perimetral que le había interpuesto la justicia Sí. de los Estados Unidos, reitero, el estado de Utah. Esto fue allá. Esto fue allá, Todo Victoria lo graba, viene la policía, resulta detenido, luego internado. Luego tuvimos un contacto con Matías Garfunkel, donde, vuelvo a decir, uno como periodista tiene que ser crédulo e incrédulo a la vez. ¿Qué Estoy de significa? acuerdo. Las Te dos versiones. escucho tu verdad y la contrasto con los hechos. Digo, Garfunkel decía que vivían en un estado de mendicidad, sin un peso, Y es verdad. pero decía, una vez por semana voy a practicar esquí. No coincide. Y O era sea, no como- tenés un mango, no te alcanza para practicar esquí. Pedimos el material, lo tenemos, fíjense. Así empezaba este conflicto en los Estados Unidos con denuncias cruzadas de violencia. Banucci le respondía a la denuncia de él. Él decía, ella maltrata a mis hijos, y ella decía, mirá cómo en este video yo registro que vos me maltratás a mí, mirá. Gracias. ¡Pero me quieres solo una cosa! Que no te puedo... Este es uno de los videos que en aquel momento se hicieron públicos, virales, porque, corregime Luis, Sí. es la respuesta de Banucci cuando se entera que él la está denunciando, que él graba también un video diciendo no puedo más, mi esposa maltrata a los nenes y demás, ella le devuelve con la publicación de este video. ¿Esa causa cómo terminó? Esa causa termina con el detenido. Ujú. Sí. Luego tengo entendido que le habían hecho 3 cargos, no solo uno, respecto de la violación de la perimetral. Luego inició aparentemente, según recibimos como versión, un tratamiento psiquiátrico. Pero en medio de esto se abre una ventana más, Mauro. A ver. Se mete el hijo mayor de Garfunkel acusando a Victoria Banucci en otra larga carta abierta Claro, que no, también hijo mostramos. Claro, de Victoria. Hijo de Marina, claro, de exactamente. la primera esposa de Matías Garfunkel, acusándola de ser una acomodaticia o una ventajera y usando a su padre. Luego de esto, bajó esa carta, porque obviamente Victoria
interactuó acusando Claro. a este chico de un montón de otras cosas, ¿no? Ahora, en todo este contexto, Ralín, dentro de todas estas historias que no hacen al expediente principal que usted lleva adelante, me da la sensación, por lo que cuenta Luis acá, que en ningún momento se los vio afectado en su patrimonio a Matías Garfunkel, que por más que diga vivo como un mendigo, me imagino que ustedes han corroborado que eso no es así. Es decir, pareciera que esto de decir vivo como un mendigo es más una puesta en escena para no pagar. A ver, a nosotros nos cuesta creer que él viva como un mendigo. Es más, en una de estas peleas que tuvo conocimiento público, nosotros pedimos que se agraven las medidas cautelares de Garfunkel en la causa para poder traerlo a juicio, porque él decía, yo estoy residiendo en tal X domicilio. Y después salió Banucci y dijo, no, él no está acá, se supo lo de la detención, entonces nosotros decíamos, Garfunkel no está donde dice que está. Claro. Y pedimos que se agraven las medidas de coerción que en ese momento habían, y eso motivó que después de 2 semanas los abogados de él hagan una presentación y digan, no, él está en X domicilio. ¿Y dónde está hoy? En un momento nosotros entendíamos que no se sabía dónde estaba residiendo Garfunkel. ¿Y hoy? ¿Se sabe? Hoy se sabe porque una de las condiciones para estas condenas en suspenso es tener un domicilio fijo. ¿Y es en dónde? Y él fijó un domicilio. ¿En capital? Estados ¿Dónde? Unidos? ¿En Estados Unidos? ¿Acá? No, en allá? Estados Unidos. En Estados Unidos. En ¿Y efecto. cómo es eso, la justicia americana con la Argentina? ¿Ustedes lo deberían de repatriar para meterlo en esos 2 años de condena? Me si pasa, que son no en paga? suspenso. ¿Cómo es? Por Son en eso. suspenso, digo, pero como la pregunta de Paula le sumo, ¿alguien custodia que él esté a derecho en Estados Unidos? Esa es la pregunta. No, hoy por hoy nadie custodia que él esté a derecho. Diríamos, es como que se cree en su palabra. Y eso es lo que nosotros en un momento manifestamos. Dijimos, miren, las pautas de conducta que se le impusieron son pautas Claro. muy leves. E incluso la pena es una pena leve Baja. que creíamos que tiene agravantes, y eso hoy por hoy no está firme porque nosotros vamos a interponer un recurso. Doctor, una paradoja, ¿no? Y entendiendo que se hizo justicia y que un abogado debe cobrar justamente porque sus honorarios son su trabajo. Se me hace cuento un poco, pero la paradoja de más de 100 empleados de Radio América que no es que fueron echados porque el empleo no es eterno y uno puede ser despedido y había un marco legal que favorecía una indemnización. No fue eso, fueron abandonados en menos de 24 horas, fueron apaleados por un grupo de tareas, estoy hablando del 2016, que nunca se investigó, y fue gente que en algún caso dejó el departamento, o en otro caso, tristemente, Mauro, lo cito por el caso de estafas también, un operador de radio que se termina suicidando luego de vender todas sus pertenencias porque no llegaba a comer, ¿no? Esos nunca van a tener justicia. Es la paradoja de los dos casos. Sí, y hay una cita, doctor Ralín, que traigo del punto 6 de la sentencia, que dice que la pena que el señor fiscal general acordara con su contrincante es a mi juicio adecuada, valora a tal fin, dice el magistrado, como atenuantes, y esto la verdad que es increíble, no sé qué piensa usted, Ralín, ¿no? Valoran como atenuantes a favor de Garfunkel para que la pena sea de 2 años en suspenso. Escuchen esto. Valoro como atenuantes que me acercan al mínimo legal las circunstancias personales del encausado, derivadas de las entrevistas personal mantenida, a falta de un acabado informe socioambiental. Es decir, no lo tengo, un informe socioambiental, solo unas conversaciones con él. Que es fundamental siempre. Siempre, Eso. ¿no? Y dice, en concreto se advierte que, pese a tener, y esto es a favor de Ralín, pese a tener un buen pasar económico, o sea, el juez que dicta la sentencia reconoce que no es un mendigo, que Garfunkel tiene un buen pasar económico, dice textual, en virtud de los serios problemas de salud que padecería, no hay una afirmación potencial, al momento de la audiencia, manifestó no estar trabajando y que es asistido económicamente por familiares y amigos y que tiene 5 hijos de 2 matrimonios distintos, así como también la carencia de antecedentes condenatorios. Es decir, doctor, es como que el juez dice, bueno, la verdad, las entrevistas que tuve con vos me dicen que tenés un problemita más o menos psiquiátrico, no tenés una condena previa, por eso te pongo el mínimo, 2 años en suspenso. Esta sería el concepto de por qué la pena tan baja. Sí, a ver, ese fundamento para mí es un fundamento vergonzoso. Porque mínimamente lo que hacen en una sentencia es requerir un informe socioambiental. Claro.
que vaya alguien a donde vos vivís, que vea cómo vivís, que constate eso, alguien especialista. Vos no te basás por los dichos De tu- del No, obvio. imputado. De un mano a mano. Pero por eso yo preguntaba, porque no es lo mismo que él esté acá en la Argentina a que esté en América. Aparte, él es americano, él debe tener ya de tantos años que vive acá, Residencia. tiene la residencia seguro, entonces él está un poco custodiado o protegido, si querés, por la justicia americana. ¿Cómo se maneja eso? Vuelvo a la pregunta. A ver, por eso nosotros lo que pedíamos es que se haga un juicio oral y público, que él venga acá Sí, sí. y que se dirime en un juicio Claro, público. era eso. no se pudo hacer porque él reconoció el hecho antes y hizo un acuerdo abreviado. Que no es con el menor lo que fiscal. dice, doctor. El juicio abreviado, si bien está discutido, es una aceptación de la culpa. Es muy discutido esto, hay dos visiones del derecho. Pero quiero concentrarme en algo, Ralín. Tenemos el material completo de la pelea con Manucci. Presten atención porque esto ahora sí, ahí hicimos una tarea de edición para proteger a los niños. Advertimos de lo sensible de las imágenes, vamos a ver la pelea completa con Manucci. Es un contexto donde, repito, él decía que ella era violenta con los nenes y ella decía el violento sos vos y lo grabó y pasaba esto, mirá. I ¡Encerrate, wish you never existed. I wish you get cancer and die. una cosa por mensaje! ¡Por sos un s***te! Ahí está. Era lo que necesitaba, gracias. ¡Fantástico! Prometer es solo una cosa. Que no te puedo... Ahí veíamos el inicio, faltaba esa parte donde se lo ve a él exaltado, donde se escuchan los gritos de fondo. Bueno, doctor, para terminar y para agradecerle su presencia hoy aquí en este programa, vamos a esperar la apelación, la están redactando contrarreloj, van a pedir, me imagino, una pena más alta y el decomiso de bienes. Son los dos puntos que falta por decidir. Le agradecemos mucho, Sí. Roberto Ralín, como siempre, la gentileza que tiene con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por su amabilidad y bueno, y por tener este diálogo espectacular. Bueno, gracias, Roberto, un abrazo.